Tesalonicenses y hicimos una pausa y nos metimos con Pedro para hablar del rol del esposo y el rol de la mujer. Entonces pues ya regresamos ahora sí a Tesalonicenses, ya estamos en la recta final y debido al calor pues iba a ser una introducción larguita para dar un recuento de lo anterior, pero lo hacemos rápido mejor, ¿verdad? Entonces no me voy a detener mucho en lo que vimos anteriormente, pero el tema era de estos versículos, cuidando mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es su voluntad, este paréntesis. Y habíamos visto el punto 1, ¿verdad? Debemos buscar estar contentos con Dios. ¿De dónde sale eso? Del versículo 16. Estar siempre gozosos porque esta es la voluntad de Dios. Estar siempre gozosos es estar contentos con Dios, pero es buscar, es algo que sale de mí. Y esa parte de estar, ahí está, en el versículo, estar siempre gozosos, pues te tengo la mala noticia de que es un mandato. Eso es lo que vimos, ¿no? Lo estoy haciendo repasando muy rápidamente. Es un mandato es un imperativo. Un imperativo no se cuestiona, simplemente se acata. Si Dios dice, haz esto, no es si me gusta o no me gusta, si puedo o no puedo, es hacerlo, ¿verdad? Entonces se da por sentado que debemos obedecer. Así que Dios nos ordena, estén contentos, y luego le pone un adverbio, siempre, al verbo, ¿no? Un adverbio, siempre. Entonces siempre tenemos que estar contentos, gozándonos siempre. Pero cuidado de malinterpretar, no quiere decir que los cristianos tenemos que estar tirados de la risa. No, ese no es el contentamiento que está pidiendo Dios, ni ese es el gozo del que está hablando aquí. Y explicamos lo que era gozo, así rapidito. Gozo cristiano es aquella actitud, fíjate, empezamos, actitud. ¿Sí? Actitud, ¿verdad? Ante la vida, aquel modo de pensar con el que yo veo o asumo las adversidades de la vida. ¿Te fijaste? Es otra perspectiva. Es una forma de pensar, es una forma de creer el gozo cristiano. Así que la forma que yo pienso de una situación está directamente ligada a mi forma de reaccionar. Porque en una misma situación le pasa a dos personas y reaccionan diferente por la perspectiva que se tiene. No estamos hablando tampoco de positivismo, eso es en el mundo. Entonces, esa forma de pensar o reaccionar influirá en mis emociones, en mis decisiones y en mis sentimientos. Está bien fácil, todo eso lo estuvimos viendo así rapidito, ¿no? Entonces, por eso dijimos, el gozo es un estado, es una actitud, es algo que se desarrolla, es algo que surte de ciertas verdades comprendidas. Y es personas que no les gusta la teología, que no les gusta la sana doctrina, no van a entender el gozo cristiano, porque está basado en lo que yo creo. ¿Sí? La característica principal del gozo es que no depende de las circunstancias, sino de mi persona. No es que me vaya bien y entonces voy a ser gozoso, voy a tener contentamiento. No, es como yo veo esas circunstancias. Es como interpreto, como las percibo. Las personas del mundo son muy felices y están muy contentas cuando las cosas van bien, cuando les salen como ellos esperaban, pero se entristecen de lo contrario. El cristiano no es así. Ese fue el punto 1, así rapidito. Y el punto 2 era que debemos estar en comunión constante con Dios. ¿De dónde sale eso? De orar sin cesar. ¿Sí? Orar sin cesar es estar en comunión constante con Dios. Hablamos de lo que hay fe. Para Dios nada más existe una fe verdadera, la fe bíblica. No importa qué tan honesta y sincera sean las fe que sientes. Si no es bíblica, no sirve. ¿Y qué tiene que ver la fe bíblica con estar en comunión? Mucho. Y lo explicamos. Mira, creo que aquí lo puse. Es decir, la fe bíblica es aquella que desarrolla una dependencia en Dios, a pesar de que la respuesta de Dios o la circunstancia puede que no me guste. Muchos pueden decir, existe mucho en el mundo del evangélico, tristemente. Si alguien tiene una enfermedad, tú ten fe, Dios te va a sanar. Mentira, en ninguna parte de la Escritura dice eso. No tiene nada que ver la fe con la salud. No tiene nada que ver la fe con la prosperidad económica. No tiene nada que ver la fe con que me vaya bien la vida. No tiene nada que ver eso. ¿Me explico? Esa fe es falsa. Es la fe de los carismáticos.
Es la fe del Evangelio y la prosperidad, totalmente falso. ¿Sí? La fe bíblica no es así, ¿verdad? La fe bíblica es aquella que cree en Dios, pero lo que dice aquí. Pero si yo no entiendo lo que dice aquí, pues mi fe va a ser endeble totalmente, ¿verdad? Y esa dependencia de mi fe se demuestra orando, por medio de la oración. Así que si una persona dice que tiene fe, pero no ora, entonces su fe está basada en su propia confianza y no en Dios. Esa persona es muy fuerte en sí misma, pero no en Dios. Es incorrecto. Esa persona muestra su dependencia orando y lo hará constantemente. ¿Por qué? Porque tiene una fe sana y porque es alguien que conoce a Dios. Y vimos un poquito de doctrina sobre lo que es Dios, que es soberano, a quien ama, que es omnisciente, sabe. Estuvimos viendo todo eso y vimos un poco la doctrina del hombre y vimos por qué deberíamos estar orando. Vimos también que la oración requiere ciertos aspectos. Todos estos elementos los explicamos y tenían que cumplirse, ¿no? Entonces, el punto de todo esto es cuidar mi relación con Dios. ¿Cómo? Teniendo gozo continuo, estando en comunión continua con Dios. Y viene un tercer punto. Debemos estar agradecidos con Dios por todo, o en todo, como le quieras manejar. ¿Sí? Y eso está en el versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad para los que están en Cristo Jesús. Ay, me lo dije. Ahí está, perdón. Muy bien, mira. Yo, no sé, corríjanme si me equivoco, pero yo he observado que en algunos casos, cuando a unos padres le dan casi todo al hijo, no importa la edad que tenga, le dan todo lo que pide, no importa si son padres de posición social, económica alta o baja, pero le dan todo lo que pide el hijo, sin exigirle mucho a ese hijo. Ellos por lo general crecen con una actitud se sienten merecedores de todo, son un poco ingratos y no tienen mucho valor a las cosas. Por regla general es lo que yo he observado en ese tipo de hijos. Caso contrario, he visto hijos que los padres no le pueden dar todo, por lo cual tienen que trabajar para sufragar ciertos gastos personales. Esos hijos crecen más maduros, son más agradecidos con la vida y con Dios y con sus padres y valoran más lo poco que tienen. Corríganme si estoy equivocado. No es una ley, pero como regla general yo lo he observado, ¿no? Yo lo he observado. Y si están de acuerdo conmigo, ¿por qué creen que sucede eso? ¿Por qué creen que sucede eso? Porque esas personas, hablando de esos hijos ingratos, no valoran lo que tienen, porque no le entienden el valor al costo de lo que se tuvo que sufrir todo eso para conseguir eso. ¿Sí? No sé si... Bueno, ¿a qué voy con eso? El mundo impío, el mundo inconverso, así es con Dios. Ingratos, malagradecidos. Y ahí sigue regla general. ¿Sí? Ellos no valoran todo y cada una de las bendiciones que Dios les da. Porque quiero que sepas que Dios bendice grandemente a los inconversos. ¿Sí? Ellos no entienden ni le dan la importancia de vida al ministerio del Señor Jesús. Traen su crucifijo donde traen todavía muerto a Cristo aquí, como un amuleto de la buena suerte. Pero eso no quiere decir que son, wow, bien agradecidos con Dios, en absoluto. Para ellos la cruz no tiene significado, como te digo, es un amuleto de la suerte. Ellos no entienden o minimizan el concepto del pecado, por lo tanto, no valoran la gracia. ¿Sí? Ahora, recuerda, aquí yo sé que hay algunos que no están muy de acuerdo, el amor de Dios se divide, digamos, o se manifiesta en dos formas. Con los inconversos se maneja como gracia común. ¿Qué queremos decir eso? Que Dios otorga un montón, una serie de bendiciones enormes al mundo inconverso. Los prospera económicamente. De hecho, la mayoría viven mejor que los cristianos, la mayoría, no todos. Le da muy buenos trabajos, ¿no te has fijado? Y cómo suben en la escala corporativa, y a veces va haciendo tranza, y suben. Son corruptos y ascienden, logran hacer fortuna. Algunos pueden ahorrar, los cristianos casi ni uno ahorra. ¿Por qué? ¿Sí? Les da familias hermosas, abundantes.
Hay cristianos que no pueden ni encargar, ¿verdad? Los sana de enfermedades. Ya los hospitales está lleno de inconversos, sanando, pagándose hospitales de particulares. Algunos nomás podemos ir al seguro, ¿sí? Les da vida larga, viven más de 80, 90 años, ¿sí? Sus hijos van a las mejores escuelas. No digo que como ley, pero como regla general no has observado. Esas son las bendiciones que vienen del amor de Dios como la gracia común. ¿Y ellos qué hacen? Bien agradecidos con Dios. Ellos usan muchas expresiones cristianas, clichés cristianos. Gracias a Dios, Dios mediante, primeramente Dios, si Dios quiere. Pero eso no significa que sean agradecidos, para nada. Para nada, son clichés. Palabras de los dientes para afuera. ¿Sí? Digo, para que no te impresione cuando los oigas. Una de las marcas de un no regenerado es el inconverso, la gente del mundo, es la ingratitud. Es una característica de la gente del mundo. Son ingratos con Dios, estoy hablando, ¿no? Son ingratos. El otro aspecto del amor de Dios es para con nosotros, para con los hijos. Y se manifiesta, es más, como ese es un amor especial, totalmente diferente al del mundo. Dice Efesios que es un amor que ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo largo lo podemos entender. Es tan vasto el amor de Cristo por nosotros los hijos, que aunque te lo explican con castellano, lo vamos a entender. Así de grande y abundante es. Bueno, entonces, si nomás entendiéramos eso, se supone que el cristiano debiéramos ser las personas más agradecidas. Se supone. ¿Pero por qué digo se supone? Porque algunos tenemos problemas con el agradecimiento, tristemente, ¿verdad? Él, ¿por qué debería ser la persona más agradecida? Porque él sí puede entender su condición caída y lo que esto implica. La gracia sí la puede entender él. Ellos son los únicos que pueden entender este concepto. Fíjate, el otro día, en el Día del Padre, creo que me tocó dirigir y iba a hacer un comentario y me lo frené, pero lo voy a decir ahorita. Es como soy yo. Mi pecho no es bodega. Hay gente que va a la iglesia y faltó el Día del Padre porque fueron a honrar a su padre biológico. Algunos en la tumba y otros están presenciales. En lugar de venir a honrar a su Padre Celestial. ¿Qué es eso? Ingratitud. ¿Quién hace eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Darle prioridad a mi Padre biológico que a mi Padre Celestial. No hay entendimiento. Es ingratitud. Otros están muertos y todavía van en ese domingo, cuando no hay nadie ahí. Están los restos, porque no lo honras otro día. No hay entendimiento. Mucha gente de las iglesias hizo eso, tristemente. ¿Dónde está el agradecimiento a tu Padre espiritual? ¿No? Es un detalle, fíjate, tan simple, que tiene implicaciones, si se entiende eso. Ahora sí que me había brincado este. Mira lo que dice Santiago. Todo es absoluto. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Es decir, todo lo que tengo en mí, bueno, todo lo que sale en mí, bueno, viene de Dios. Caso contrario, todo lo malo que sale de mí, viene de mí. ¿Eso no me ayuda a agradecer más a Dios? Si un día yo veo un indigente y sentí aquí en mi conciencia, yo ahorita voy a cenar pollo y este hombre no sé, y le doy 50 pesos, no es que Antonio de la Cruz es muy noble, no es que Antonio de la Cruz tiene un corazón generoso, no, yo no sé cómo Dios tocó mi corazón y le di ese dinero a él. ¿Sí? Entonces, eso bueno salió de Dios, no de mí. Por eso hay que estar tan agradecido con Dios, porque esas cosas buenas vienen de Él. Cuando su gracia se aparta, es cuando sale toda esa corrupción tan mala de las personas. Por eso tenemos gente como Hitler, o esos dictadores, los fascistas, ¿no? Todo eso. Pero no es que ellos sean más malos que nosotros. Es cuando Dios aparta su gracia y sale todo eso que puede haber aquí. Todo eso que puede haber. Entonces,
esto me debe hacer reflexionar y decir, wow, pues qué agradecido voy a estar con Dios porque me siga cubriendo con su gracia para que sigan saliendo cosas más buenas por medio de Él. Que seamos un canal de bendición, ¿verdad? Así que, si una persona entiende la doctrina del hombre, que es lo que estoy diciendo, o la doctrina de Dios, no debería tener problemas con el agradecimiento. El entender estas dos doctrinas es la parte fundamental del Evangelio. Así que, mi querido hermano, si tú no entiendes lo que acabo de explicar, lo que es la doctrina del hombre y la doctrina de Dios, tú vas a tener muchos problemas cuando venga la prueba, la tribulación, y será muy posible que no vas a experimentar un no agradecimiento cuando esto suceda en tu vida. Es decir, lo más probable es que asumamos una actitud de réplica, ¿sí? Una actitud de ingratitud cuando venga eso. Es lo que te va a llevar a pensar que mereces estar en una situación mejor. ¿Cómo se le ocurrió a Dios obrar así? Fíjate, si no es eso soberbio, estar inconforme. ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué no obraste así, Señor Dios? Y a lo mejor no lo dices fonéticamente, pero sí lo dices con esto, o con tu actitud, ¿verdad? Por eso es tan importante entender estos puntos. Tienen demasiada implicación en mi caminar, ¿verdad? Por eso mencionamos mucho, pídele a Dios que tu teología baje a tu corazón. La teología es básica, pero al aplicarla más, ¿verdad? Mira, debemos entender que Dios no le debe nada, absolutamente nada, a la creación. No nos debe nada, ¿sí? Así que las personas que piensan, ¿por qué Dios no se le ocurre, no se le ocurre, qué ofensivo? ¿Por qué no se le ocurre quitar el hambre del mundo? Si yo fuera Dios, ya lo hubiera quitado. ¿Por qué permite que haya niños que sufran tanto? Que existan los pederastas, ¿no? Que ya tienen su propia bandera, ¿no? Qué tremendo. ¿Por qué permite Dios eso? ¿Por qué Dios no hace algo contra las guerras? ¿Por qué hay Ucrania? Lo que está pasando, ¿no? Nos creemos muy buenos. ¿Por qué Dios no quita a los malos presidentes? Etcétera. Pues déjame decirte que Dios no tiene que hacer ninguna de esas cosas. Él no está obligado a hacer nada de eso. Porque todo eso es consecuencia de nuestro propio pecado, de la caída y consecuencia de todo lo demás, ¿verdad? Recuerda que Dios es justo, justo y santo. Así que todo lo que Él hace o decide es recto y sin pecado, ¿verdad? El problema está en nosotros, ¿sí sabes qué? Confundimos justicia con misericordia. Entonces le exigimos que tenga misericordia con nosotros. ¿Por qué no? Por concepto propio, si entiendes lo que es misericordia, no puedes exigir misericordia, porque dejaría de ser misericordia. Si a mí me contrata alguien por trabajar un día, yo tengo derecho, págame el día de lo que quedamos. Ahí sí, porque me lo debe, yo trabajé. Pero la misericordia no se debe a nadie, se otorga por gracia sin merecerlo. Ese es el concepto propio de misericordia. Pero el humano exige misericordia todos los días. Así somos, por nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? Y más aún, fíjate, el ser humano, desde que nace hasta que muere, hasta el último momento de su vida, vive ofendiendo a Dios. Y todavía nos ponemos a exigirle misericordia, ¿no? ¿Sabías que el ser humano, si no me equivoco, pueden corregirme, el ser humano, que toda la creación está caída, pero el ser humano y los demonios prácticamente son los únicos que no le dan honra a Dios? Recuerdo, poníamos un ejemplo, yo agarro la tierra, agarro agua y se va a convertir en lodo, porque fue diseñada para ser lodo. El humano y los demonios somos las únicas cosas en la creación que no le damos honra a Dios. Y aún así le exigimos misericordia, ¿verdad? Mira, cuando entendemos el amor de Dios y su gracia, y Él decide salvar unos cuantos, porque de lo contrario nos perderíamos en el infierno, y decide otorgarle una serie de bendiciones tan exclusivas y tan especiales solo a unos cuantos, sin merecerlas y sin hacer absolutamente nada. Y aparte envía a su Hijo a morir una muerte cruenta, humillante, y nos deja un legado de cómo vivir sus pisadas, y nos deja un manual de cómo vivir la vida que Él desea. Eso nos debería llevar a meditar en lo agradecidos que debiéramos estar. Con eso sería suficiente. Entender que
el creyente son las únicas personas de una multitud de millones que no. Somos una minoría que Dios se nos ha revelado internamente. El otro día empecé Primera de Samuel. Cuando Samuel está chiquito, su mamá lo entrega y empieza a trabajar con Elí en el tabernáculo. Y era muy chico y decía, Samuel no conocía a Dios todavía. Entonces estaban dormidos los dos y en eso Dios le habla a Samuel, ¿no? Samuel. Y se levanta Samuel y va con Elí. ¿Qué pasó? Yo no te hablé. Vete a acostar, y se va y se acuesta. 3 veces va con Elí porque Dios le habla. Y la tercera le dice, hey, es Dios el que te está hablando. Pregúntale, ¿qué quieres? Y la primera es que se le revela a Dios a Samuel. Es lo mismo a nosotros, solamente que fonéticamente no lo hace. Pero el creyente es la única persona que ha experimentado el milagro de ese llamado interno, donde Dios decide, hoy ya es tiempo, te voy a quitar la venda. Y ahora lo podemos ver tal cual es, cuando antes no lo conocíamos. Y eso no es para agradecerlo, eso no es para moverme en agradecimiento. ¿Sí? He estado con algunas personas donde no entienden el perdón de Dios. Ahorita el pastor Brian oró y explicó un poco perfectamente sobre el perdón de Dios. Hay gente que cree que Dios los perdonó hasta lo que tienen el día de hoy. Pero una de las gracias de la muerte de Cristo es que obtuvimos el perdón absoluto de todos nuestros actos. Eso es tan maravilloso y es difícil de comprender. Son cosas que me deben de llevar a la rodilla y agradecerle a Dios, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Tenemos una herencia que nos está esperando junto a una vida abundante, exquisitamente maravillosa. Como decía una hermana mía, lo mejor está por venir. Amén, así es, lo mejor está por venir y va a ser eterno. Ya estudiamos en Apocalipsis. Vamos a vivir en una ciudad especial, maravillosa, la ciudad bajo el proyecto del mejor arquitecto que existe, que es Dios. Nos deja ser útiles en la extensión del reino, que es lo que estamos haciendo aquí, en la edificación. Entonces, ¿cómo no agradecer por ello? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hacemos? Pues eso no es suficiente, todo lo que mencioné. Y entonces empezamos a cuestionar a Dios, como te dije, Señor, pero ¿y mi salud? ¿Sí? ¿Y mi matrimonio, Señor? ¿Y mi trabajo? Entonces, el agradecimiento, muchas veces estamos muy agradecidos con lo que teológicamente nos ha dado, ¿no? Pero en la vida diaria, en el caminar diario, nos volvemos un poquito, la teología como que no la aplicamos, ¿no? Y este mandamiento de ser agradecido se pone un poco difícil cuando empezamos a experimentar las situaciones diarias adversas, ¿sí? Y ahí es donde empieza uno a tambalearse, porque Satanás va a usar todas las adversidades en nuestro caminar para desenfocarnos de nuestro propósito. Y lo logra perfectamente. Es tremendo lo que hace Satanás, ¿no? Entonces, mira, las circunstancias difíciles de la vida, la oscuridad que producen los problemas, el dolor que causan ciertas circunstancias, todo ello puede hacer que perdamos el rumbo, nos quite el gozo y por tanto vamos a batallar por estar agradecidos. Eso es obvio, pero eso no es lo correcto, ¿verdad? Es donde a veces algunos llegamos a cuestionar, yo lo llegué a hacer, cuestionamos a Dios que esté equivocado, ¿sí? Empezamos a dudar un poco de lo que realmente la Biblia enseña. Si eso dice, ¿por qué no salgo de este problema? Empiezan a dudar un poco de la teología sana, de la doctrina sana, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo quiere Dios que yo esté agradecido después de lo que me pasó? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere que Dios me sienta agradecido si perdí lo más querido que hay en mi vida? ¿Cómo quiere Dios que esté agradecido si estoy solo ahora que estoy viejo? Hay gente que se me acerca y dice, estoy solo, mis hijos no me visitan, mis nietos no me visitan, estoy solo, mis hermanos de la iglesia no me visitan. Y pierden el agradecimiento. ¿Cómo quiere Dios que esté agradecido si tengo esta enfermedad y estos dolores tan intensos que ni el medicamento me ayudó? ¿Cómo quiere Dios? ¿Por qué no me quita esta ansiedad, esta depresión, esta agonía y esta tristeza tan grande que tengo? ¿Por qué no me la quita Dios? Así no le puedo agradecer. ¿Cómo quiere Dios que esté agradecido si no puedo conseguir pareja? Tengo años orando y no consigo pareja. ¿Cómo quiere Dios que esté agradecido si no tengo amigos en la iglesia? Yo he escuchado todo eso y algunas las he dicho yo. En mi caminar, obviamente, ¿no? No digo que ahorita.
Entonces, y todavía me dice, quiero que des gracias por todo. ¿Podemos o no podemos? ¿Es una utopía lo que acaba de decir Dios? ¿Es algo irreal? Pues no, sí podemos y sí debemos, ¿sí? Ahora, la palabra todo no encierra el pecado. No le voy a dar gracias a Dios porque me has hecho bien orgulloso. No, te doy gracias a Dios porque me has hecho bien rencoroso. No le vamos a dar gracias por eso. Ahorita salimos del carro, Alice y yo, tenemos un accidente y se muere ella. Y le voy a decir, gracias a Dios que te la llevaste. No le voy a dar gracias por ello, obviamente, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Si fuera al revés, ya sabría que ella es mi esposa, ¿no? Pero bueno, no. A ver, ¿qué pasaría si Alicia y yo vamos? Siempre la agarro por equipo, ¿no? Y fallece Alicia. ¿Le voy a dar gracias a Dios? ¿Eh? Claro, ahí dice que sí. El punto es, ¿de qué le voy a dar gracias? Yo le voy a dar gracias por el tiempo que me la prestó, por todos esos años que ella estuvo como mi esposa, como mi mejor amiga, compañera, ayuda idónea, bla, 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 ¿no? Por todo eso que me permitió darme esos hijos, gracias a ella, por el tiempo que estuvimos como... hay muchas cosas por el que darle gracias, aunque se la llevó, pero sí lo hay, ¿me explico? El punto es buscar. No le voy a dar gracias porque en ese momento, como el otro día la agarré y le estaba orando ella, Señor, quítame de lo que me tropieza. Le digo, cállate la boca, le digo, no eres por eso. Pues me lleva al rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, Romanos 8:28, todos lo sabemos de memoria, ¿no? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Entonces, todo lo que va a sucederle al cristiano, fíjate, todo, yo me doy un martillazo ahorita, me ayuda en mi crecimiento. Aún eso. Entonces, ¿no voy a estar agradecido? Claro, porque Dios, no los inconversos, allá hay desgracias, a nosotros no. Cualquier cosa mala que parezca sirve para bien, o Dios lo usa para bien en nuestro caminar. Absolutamente todo, ¿sí? Así que todo lo malo, negativo en nuestra vida lo va a usar Satanás para desenfocarnos, o lo usa Dios para santificarnos. Ahí están las dos puertas. Acuérdate que mi meta es glorificar a Dios y santificarnos. Entonces, fíjate bien, a ver si entendemos esto. En cada situación, más que la misma situación, es que yo debo buscar darle agradecimiento a Dios. No debo buscar primeramente que Dios me quite la tribulación. Esta semana tuvimos una consejería con una persona que tiene temores muy intensos y delirios de persecución. Entonces le dije yo a ella, ¿qué estaría usted dispuesta a hacer para que Dios le quite esos sufrimientos, esos temores? Lo que sea, pues está mal, le digo. Lo que sea, no. Usted debe estar dispuesta a glorificar a Dios y no para que le quite eso. Eso es secundario. Su prioridad es darle gloria a Dios y después que le quite sus temores. Si usted busca a Dios para que le quite eso, estamos mal. Ya vamos mal de camino. Entonces, cuando estoy en una situación adversa, yo le debo agradecer a Dios porque lo puedo glorificar. Y no es que me voy a enfocar, quítame esta situación. No, y es lo primero que hacemos. ¿Sí? Mi prioridad es glorificarlo para que me esté santificando. En la medida que me santifique, yo lo glorifico más. No que me quite la situación. ¿Sí? Como decía Pablo, Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién dice eso? Porque sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia viene siendo resistencia o persistencia. O sea, te da un carácter para soportar. Entonces Dios te manda pruebas, te manda pruebas, te manda pruebas para que te hagas fuerte y resistente. ¿Sí? Entonces alguien se goza porque va a estar más capacitado, está creciendo, ¿verdad? Entonces si Pablo se podía gloriar en las tribulaciones, ¿por qué nosotros no? ¿Nada más porque era apóstol? No, ¿verdad? Me voy a brincar un poquito. Mira este pasaje, este sí lo puse. Dice, porque hay situaciones que simplemente suceden porque Dios las quiere usar para hacerlos crecer, pero a veces son consecuencia de mi propio pecado, ¿no? Mira lo que dice ahí. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues no, a nadie le gusta
disciplíname Dios, nadie le gusta la disciplina, ¿verdad? Sino de tristeza, pero después que da fruto apacible de justicia a los que a ella han sido ejercitados. Entonces, muchas veces esas situaciones adversas vienen por culpa de tu pecado, porque Dios nos está disciplinando, y en el momento no nos gusta. A lo mejor esa disciplina es: te voy a quitar el trabajo, ¿sabes qué? Te voy a quitar la salud y vas a quedar 10 días en cama. Ándale. ¿Para qué? Para que reflexionemos sobre nuestra vida, nuestro caminar, nuestro pecado. Y en el momento no te agrada. Tú quieres que tu esposo cambie, y dice Dios: vamos a tener un tiempo en disciplina contigo, no lo voy a cambiar. A nadie le da gusto eso, pero es disciplina. Pero después, cuando pasan los años y volteas para atrás, qué sabio fue Dios. Es cierto, mira, me ayudó a crecer mucho en esta área. Ahora puedo soportar esto que viene antes. No, hombre, cualquier cosa me tumbaba. Eso me hace que sea agradecido cuando entiendo todas estas cosas, ¿no? Pero eso solamente cuando soportamos las pruebas de una manera correcta, ¿no? Pero si yo me rindo ante la disciplina, pero si yo digo que no puedo, que por más que lo intento las cosas no cambian, es que no estoy haciendo bien las cosas. Es que no estoy viendo las cosas como deben de ser. ¿Escucharon el pasaje que leyó? ¿Quién leyó? Antonio. ¿Sí lo creyeron que iba a predicar sobre eso? ¿Sí recuerdan el pasaje de Lucas 17? Dice que Jesús venía por Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, y al pasar en la aldea salieron al encuentro 10 leprosos, ¿no? Acuérdate que la lepra no es la misma de ahorita. Era una enfermedad tremendamente terrible, donde la piel y aún hasta el músculo se podía caer, y te daba una comezón tremenda y se te caía. Y vivías aislado porque eras desterrado, eras exiliado, te obligaban a que vivieras fuera. Entonces, tus seres queridos y todo tu trabajo se perdía. Entonces vivías como un apestado fuera. Entonces dice que vieron a Jesús, pues aprovechamos, este es el que sana. Y 10 lo buscan. Y ve lo que dice: los cuales se pararon desde lejos, obviamente, porque no le podían acercar, alzaron la voz y le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia. No lo están ordenando, están suplicando. Eso sí es correcto, suplicar la misericordia. Y cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, fueron limpiados, los sanó a la distancia mientras iban. Entonces, uno de ellos, fíjate qué triste, viendo que había sido sanado, porque todos fueron sanados instantáneamente al igual, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postra a los pies de él, dándole gracias. Y este era samaritano, todavía peor. Tú sabes quiénes eran los samaritanos. Entonces Jesús le dijo: oye, ¿que no eran 10? ¿Por qué tú no me regresas? ¿Qué sucede ahí? Nomás uno estuvo agradecido. Nada más hubo un agradecido. Y todos suplicaron por misericordia y Jesús se los concedió a los 10, pero solamente uno verdaderamente le agradeció a Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios le hemos suplicado por misericordia y nos las ha dado? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Como los 9 o como el samaritano? ¿Sí? ¿A poco no caemos a veces en queja, en murmuraciones, no nos molestamos o no nos amargamos por cierta situación con Dios? Entonces, ¿dónde está el agradecimiento? Cuando no nos gusta cómo maneja cierta situación en nuestras vidas. Actuando así, no le damos la gloria a Dios. Actuando así, mostramos que no le agradecemos. Este salmo maravilloso. Si te fijas, 3 veces, en 2 versículos dice: bendice. Bendice es hablar bien de Dios. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. 3 veces, en 2 versículos, el orden es: habla bien de Dios, bendice a Dios, y no te está preguntando cómo es tu situación. Solamente alguien agradecido puede bendecir a Dios. Alguien que está pasando mal la situación y no la está asimilando como debe ser, no puede ser agradecido. Con todo mi ser debo agradecerle a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí está bien facilito, mira lo que dice al último: y no olvides ninguno de sus beneficios. El punto es yo hacer un recuento de todas las bendiciones que me ha dado, todas las misericordias que he recibido sin merecerlas. Pero el ingrato: ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me das esto? Todo esto que te he pedido de un montón orando, ¿y por qué no me lo das? ¿Por qué te lo tiene que dar? ¿Dónde dice que está obligado Dios nada más porque oramos o pedimos algo nos lo tiene que dar?
Esto es una disciplina espiritual. Si te fijas, bendice alma mía. El salmista está diciendo, bendice alma mía. Se está hablando a sí mismo. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es la conversación interpersonal. ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Sí? Y no estoy hablando de positivismo, eres un campeón, tú vas a salir adelante. No, eso no ayuda. El cómo me hablo a mí mismo es bien importante como cristiano. Y tiene que ser, obviamente, bíblicamente, ¿no? Pero es muy importante y tiene mucho que ver con un hábito de santidad, un medio de gracia que Dios usa para crecer. Y debe ser practicado, ¿no? Es como la actitud, la forma en cómo me expreso en mis situaciones van a generar pensamientos. Esos pensamientos afianzan creencias. Esas creencias generan sentimientos. Y esos sentimientos afectan mi conducta. Entonces, ¿por qué reacciona esa persona? Por cómo se habla. El cómo se habla es producto de su pensamiento. Y siempre les he dicho, la batalla está aquí en la mente. El cómo te hablas, el cómo piensas de ti mismo. Es que Dios me debió haber dado ese trabajo. ¿Por qué hablas así de ti? Estás teniendo una comunicación incorrecta contigo mismo. ¿Verdad? Es más adelante, antes hay un salmo muy famoso, el Salmo 42, donde el salmista se hace una pregunta 2 veces. ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Es una pregunta retórica, es decir, ¿por qué hago tanto escándalo? ¿Por qué hago tanto drama con esto que me está pasando? ¿Por qué estoy en depresión? La respuesta es, no hay razón. Es válido sufrir, pero caer en eso, ¿por qué te abates? O sea, ¿por qué te tumbas? No. Todas las pruebas están diseñadas para el ser humano. Y están en la salida. Lo dice 1 Corintios. ¿Sí? La respuesta es porque tenemos una mala comunicación. Porque asimilamos mal las pruebas. Porque nos falta contentamiento. Nos falta agradecimiento. ¿Verdad? Estamos enfocados en nosotros y en nosotros. ¿Sí? Muy enfocados. En lugar de ver lo espiritual de la situación, ¿no? ¿Sabías que las personas más espirituales son las que cumplen la tríada, le llama Pablo a esto? Lo que estamos viendo en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, es una tríada. Son las que más se gozan, tienen contentamiento, las que más oran o tienen comunión con Dios y las más agradecidas. Son las personas más espirituales. O sea que hay que desarrollar estas gracias, estos frutos. Es más, mira lo que dice Pablo en Timoteo. Pero gran ganancia, es decir, es muy conveniente la piedad, pero si va acompañada de contentamiento. ¿Y quién es alguien que tiene contentamiento? El que está agradecido. Pero el ingrato, que no está conforme con lo que Dios nos da o cómo lo tiene viviendo, ¿sí? Es de sumo beneficio, es de gran provecho desarrollar la piedad, la santidad, como le quieras manejar. ¿Cómo? Con contentamiento. Pero si yo estoy molesto, enojado, enójate por el pecado, por las injusticias de la vida, y sí se vale, enójate. Esa es ira santa. Enójate, ¿verdad? Como esa noticia que pasó de ese matrimonio que golpeó a la maestra, ¿no? Si lo vieron, la noticia tremenda, y luego el niño va chiquitito y le dice, ella es la mala, y se empieza a reír cuando le empiezan a golpear. Enójate con eso. Ay, sí, ¿verdad? Pero ora por ellos, ¿verdad? Tremendo lo que está pasando cada vez en la vida, ¿no? No puede, fíjate, hablando de esto, y está relacionado con la guerra, no puede haber crecimiento sin contentamiento. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Cuanto más me santifique, la persona más humilde será. Y entre más humilde será, menos exigirá. Por ende, estará más agradecido. Es aquella que se conforma con lo que le dé Dios. Pero aquella que, ¿por qué me tiene viviendo así Dios? ¿Sí? Pero realmente, mira lo que dice. Voy a brincar esto, dice. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, caminar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y que dice, abundando en gracias, en acciones de gracias. Es decir, ahorita lo que mencionaba el Salmo 103, no debemos ser tacaños en mostrar nuestro agradecimiento a Dios.
No debemos ser tacaños en mostrar nuestro agradecimiento a Dios, todo lo contrario. Y no estoy hablando de los miércoles, porque los miércoles tenemos un periodo donde si alguien quiere agradecer a Dios, es el momento de decir. Y hay personas muy reservadas que no lo quieren hacer públicamente. Eso es válido, no estoy hablando de los miércoles, estoy hablando de tu caminar diario. Debemos abundar en acciones de gracias para Dios. Pero si yo reviso cada uno de lo que me da Dios, eso es verdad. ¿Verdad? Mira, no lo puse, pero un teólogo dice: somos más agradecidos cuando somos más humildes, cuando sabemos que no nos merecemos algo bueno y aún así lo recibimos. Nuestra actitud será de agradecimiento. Hacemos bien en estar agradecidos con Dios sobre todo, ya que Él es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero también, este es un punto que no toqué, pero también con la familia y los amigos. Así que no solo sintamos agradecimientos, sino expresémoslo. Entonces, estamos muy agradecidos con Dios, expresémoslo. Pero no nomás a Dios, con nuestros hermanos. ¿Qué tan agradecidos somos entre nosotros mismos? Mostrémoslo, que sea notorio. No seamos caciques, como decimos a veces, ¿verdad? El corazón insatisfecho siempre se queja de una condición, pero el espíritu satisfecho siempre está agradecido a Dios por ello. Watson, un teólogo, un puritano de hace muchos años, mira lo que dice: un corazón satisfecho es un templo donde las alabanzas de Dios son cantadas y no un sepulcro donde están enterradas. No enterremos nuestras acciones de gracias, al contrario, proclamemos nuestras alabanzas por medio de acción de gracias, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, mi prioridad es cuidar mi relación vertical con Dios. ¿Cómo? Buscando estar contento. No con las cosas del mundo, cuidado, porque eso es muy atractivo. No con las cosas del mundo. Estar contentos con Dios, siempre gozosos. ¿Sí? Debemos estar en comunión constante con Dios, orando sin cesar. Y debemos estar agradecidos con Dios por todo, dando gracias en todo y por todo momento. ¿Y por qué, Antonio, tenemos que hacer eso? Porque es la voluntad de Dios. Así de fácil. No es porque se nos ocurrió. Si tú dices, quiero orar para saber cuál es la voluntad de Dios, ahí tienes 3 puntos. Practícalos. Y eso va a ayudar muchísimo a tu relación vertical, ¿sí? Que es la más importante que existe. En el mundo la relación más importante es la que tienes con Dios. Y de ahí todas las horizontales dependen de ella. Si yo tengo conflicto con Alicia, no es exactamente el problema de Alicia, es que tengo problemas en mi relación vertical. Es una ecuación simple.